¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Es Vital. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de psicoterapia corporal integrativa. Es un tema muy bueno que les va a encantar. Algo que no suena mucho. Hoy van a enterar en qué consiste, qué podemos tratar con ello. Va a estar muy interesante. Bienvenidos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo Reyes. Yo estudié Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Me formé como psicoterapeuta corporal integrativo allá por 1994. Actualmente dirijo Alter Soma, una escuela de formación en el campo somático. Y bueno, pues estoy aquí en Guadalajara, ya tengo una consulta de aproximadamente 15 años aquí y ahí brindo acompañamiento psicocorporal a personas con diferentes padecimientos o circunstancias emocionales, trabajando especialmente desde el cuerpo, desde el trabajo de la conciencia del cuerpo. Y bueno, pues estoy el día de hoy aquí para hablar sobre este tema que a mí me apasiona mucho, que es la psicoterapia corporal integrativa. Cómo se conecta la psicología con la neurobiología y con el trabajo con el cuerpo. Miguel Ángel, muchas gracias. Bienvenido a Es Vital. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Y fíjate que comentaba en la introducción, o sea, es un tema poco conocido. No en tu caso, porque pues, tú lo dominas bien, pero para la gente de a pie, decimos, es un tema nuevo, puede ser. Quizá alguien que nos escuche, nos vea el programa de Es Vital, dice, ¿qué es eso, no? ¿What? Pero qué bueno que estás aquí para darnos esa parte de conocimiento. ¿Qué es en sí la psicoterapia corporal integrativa? Mira, cuando me preguntan eso, yo les digo, es tratar los estados mentales a través del cuerpo. Normalmente la visión tradicional de la psicología y de la psicoterapia consiste, digamos, en entender que los problemas mentales tienen que ver con la palabra, y eso es correcto, pero también nuestro cuerpo tiene palabra, nuestro cuerpo es un cuerpo parlante. Entonces, también lo que hacemos es leer la relación que existe entre los estados corporales, por ejemplo, la tensión fisiológica con respecto a los estados mentales. Un ejemplo quizás muy sencillo es entender la conexión entre nuestros estados mentales y nuestros intestinos. Por ejemplo, actualmente sabemos que más del 80% de enfermedades mentales, tales como depresión, ansiedad, trauma y de trastornos cerebrales, tienen que ver con la microbiota, con nuestros intestinos, y que el trabajo con estos intestinos, con esta información a nivel de la microbiota, impacta seriamente en nuestro cerebro, ¿no? Más del 95% de la serotonina y la dopamina se genera en nuestros intestinos, y nuestros intestinos tienen más de 100 millones de neuronas. Es lo que se conoce como nuestro segundo cerebro o nuestro sistema nervioso entérico. Entonces, actualmente hay todo un proceso digamos revolucionario, que está cambiando el paradigma de la salud mental, ya no entendiéndola únicamente como problemas del entendimiento o del lenguaje, o esta idea de que hablando las cosas la persona va a realizar un insight y va a resolver los conflictos internos, sino hablamos, por ejemplo, que la mente se encuentra extendida a todo nuestro cuerpo. Esto es, nuestro cuerpo es mental. Pensamos con el cuerpo, diría un neurocientífico reconocido, ¿no? Entonces, y también como decía Aristóteles, no hay nada en la mente que no se encuentre en nuestros sentidos. Entonces, la psicoterapia corporal aborda los estados mentales a través del trabajo con el cuerpo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y tú cómo trabajas el cuerpo? ¿Haces masaje? ¿Eres fisioterapeuta? Bueno, ¿qué es lo que uno realiza realmente en el trabajo con el cuerpo? Nuestra labor consiste, sí, en integrar, digamos, el trabajo verbal
pero también, por ejemplo, realizamos una lectura del cuerpo para identificar, por ejemplo, las tensiones que puede haber en el cuerpo, ¿no? Esta lectura es visual, se hace de pie, se hace sentado, se hace caminando, y también se hace una palpación en el cuerpo para identificar las rutas de tensión en algo que actualmente se conoce como las cadenas miofaciales. Entonces, actualmente sabemos que estas cadenas miofaciales, que son como tensores en el cuerpo, guardan memorias que datan de nuestra infancia y que frente a situaciones amenazantes o situaciones traumáticas tendemos a tensar estas cadenas. Estas cadenas van a influir en la forma en cómo el ser humano se para frente al mundo. Todos vamos a tener una cadena miofacial dominante que va a determinar nuestra postura. Por lo tanto, si yo me paro con el pecho abierto o al contrario escondo el pecho, si mi pelvis la basculo hacia adelante o hacia atrás, si me encorvo, si me cierro, si me abro, estamos hablando de esas cadenas miofaciales. Y esas cadenas miofaciales, lo que se ha descubierto en la actualidad es que son emocionales. Esas cadenas miofaciales tienden a cortarse, por ejemplo, con el cortisol. Eso significa que nuestros estados emocionales, por ejemplo, especialmente los estados de estrés, de alerta, de trauma, etcétera, van a influir en el estado que presenta nuestro cuerpo. Entonces, el psicoterapeuta corporal integrativo debe también de tener bases fisiológicas y anatómicas para poder leer el cuerpo y entender que esa lectura del cuerpo no es una lectura como lo haría un fisioterapeuta, sino que es una lectura emocional del cuerpo. Y aparte, el psicoterapeuta corporal tiene que desarrollar habilidades y técnicas para trabajar con el cuerpo. Actualmente sabemos que nuestra forma en cómo respiramos influye en nuestros estados mentales. Es algo que se ha estudiado mucho con el tema del mindfulness o la atención plena. Una respiración superficial y agitada va a suponer que se activen ciertas zonas en nuestro cerebro que nos va a predisponer, por ejemplo, a la agresión o al miedo, ¿no? Una respiración lenta y profunda nos puede ayudar a protegernos ante situaciones amenazantes o de estrés. Entonces, en la psicoterapia corporal ponemos mucha atención al tema de la respiración. Muchos estados emocionales, por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad, tiene que ver con bloqueos o tensiones a nivel del diafragma, ¿no? Entonces, el psicoterapeuta corporal debe de contar también con herramientas para ayudar al paciente a que pueda liberar el diafragma y que pueda liberar también las memorias emocionales que se encuentran atrapadas en el diafragma. ¿Qué es lo que hace el psicoterapeuta corporal? Puede pedirle a su paciente que se coloque en un estado de relajación para percibir su tensión interna. Le puede pedir que se mueva lentamente para percibir los patrones de tensión muscular que experimenta. Le puede pedir que se coloque en una postura estresante, llamamos postura miotensiva, para poder liberar ese tipo de tensiones emocionales internas. Y también le puede pedir que se acueste en una camilla para llevar a cabo un trabajo de contacto sistemático, digamos, lo que se llama masaje, pero no es un masaje spa. No es como uno va con un masajista, un masaje relajante. Nada que ver. Nada que ver, sino podemos llamarlo así para entenderlo, es un masaje emocional. Es un tipo de contacto sistemático que trabaja sobre los meridianos energéticos del cuerpo, que trabaja sobre los puntos gatillo, que trabaja sobre las cadenas miofaciales para llevar a cabo su elongación o la liberación de la tensión contenida en esa miofascia. Y entonces eso es muy interesante porque nosotros podemos influir en el estado mental a partir de trabajar el estado corporal. Se sabe que después de 5 minutos de llevar a cabo un contacto sistemático en la zona del cráneo, tiende a bajar los niveles de cortisol en la sangre en las personas. Un cuerpo tenso o un cuerpo estresado genera una mente estresada. Un cuerpo suelto, ágil, flexible y relajado también puede inducir un estado mental de relajación. Entonces, aquí hay muchos elementos donde
vamos buscando que la persona a partir de la presión sobre el cuerpo logre liberar la tensión, pero también hay un proceso, digamos, de educación somática de los pacientes para que aprendan a tomar conciencia de su cuerpo, para que aprendan a respirar mejor, para que aprendan a llevar su atención en las sensaciones internas del cuerpo y lograr estados de tranquilidad o de calma frente a situaciones en las cuales quizás puedan sobrereaccionar, ¿no? Impulsivamente o de una forma que a veces llamamos neurótica. O visceral, ¿no? O visceral, que se exactamente. Dice. Fíjate que está interesantísimo, Miguel. Me vienen muchas preguntas, ¿no? Después de escucharte. Puedes ver tú una persona sin que la persona exprese las molestias, tú con simple hecho de ya verlo visualmente, cómo camina, cómo se comporta, cómo respira, ¿puedes ya más o menos ver de dónde viene la situación? Sí, fíjate que esa es una parte, una especialidad. Sí. Que es, aparte de la entrevista clínica que realizamos como cualquier otro psicólogo o psicoterapeuta clínico, realizamos una lectura del cuerpo. No somos adivinadores, ¿verdad? Claro. No es un juego como de mentalización, pero sí podemos identificar a partir de la postura, de la marcha, de la pisada, de los patrones de respiración, podemos identificar rasgos de personalidad y de carácter. Por ejemplo, nosotros nos basamos en un modelo donde distingue 6 cadenas miofaciales. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, en la parte anterior de nuestro cuerpo tenemos una cadena que se llama la cadena de flexión, que es la cadena que nos permite hacer esto, ¿no? Esa cadena se tiende a activar y a ser dominante en personas, por ejemplo, que padecen estados depresivos. Okay. ¿No? Tú ves una persona deprimida y tiene dominancia de su cadena miofacial de flexión. Fíjate esa cadena... Digo, lo que llamamos depresión, que es el mal del siglo XXI, ¿no? Vamos a seguir platicando de esto, Miguel. Está interesantísimo. Regresamos ahorita a platicar de esta parte. Muy bien. Fíjate, Miguel, que el tema ese de depresión me encanta el tema porque hoy es de todos los días. No se diga pues el antes y después de esta pandemia, donde se generaron muchos problemas a nivel emocional, a nivel mental, y la depresión es increíble, ¿no? La cantidad, desde niños hasta ancianos, la depresión es algo bien interesante. Entonces comentabas tú esa postura que toma un paciente con depresión. Sí, mira, es bien interesante porque se empezaron a realizar estudios, por ejemplo, en otros mamíferos, especialmente en changos, en los años 50, ¿verdad? Y estas investigaciones planteaban qué es lo que sucedía si estos changos estaban privados del contacto, ¿no? Y lo que se encontraron es que esos changos llevaban a cabo una postura donde se activaba la cadena miofacial de flexión. O sea, tendían a hacer esto, colocarse, digamos, como en esta postura y realizar movimientos estereotipados. Tendían a alejarse, y si en algún momento entraban en contacto, por ejemplo, con otro chimpancé, mostraban una respuesta agresiva. Entonces, ese tipo de investigaciones que las llevó a cabo, por ejemplo, Harlow, plantean que el contacto no solamente es vital, sino que también es fundamental para el adecuado desarrollo moral de nuestro cerebro. La moralidad está muy relacionada con el contacto y con la socialidad, de tal forma que, como tú exactamente lo dices, en el momento en que planteamos ese tema de la sana distancia,
del aislamiento, eso va a tener efectos neurobiológicos en nuestro cerebro y en nuestro sistema de vinculación social con las demás personas, ¿no? La ausencia de ese tipo de contacto también va a suponer que cierto tipo de neurotransmisores se bloqueen y que se activen otros. Por ejemplo, al tener una expectativa de amenaza de contacto, vamos a tener nuestro cortisol muy alto. Vamos a estar operando a través de nuestro eje del miedo, el eje hipotalámico, hipofisario suprarrenal. Sin embargo, cuando logramos establecer una experiencia de contacto seguro, se activa otro eje, que es el eje de nuestro nervio vago. Y este eje lo que va a activar es un estado vagal, un estado de relajación, y se va a liberar un neurotransmisor muy importante, que es el que necesitamos ahorita, que es la oxitocina. Por ejemplo, está demostrado que dar un abrazo durante 8 minutos vas a liberar oxitocina, sí porque sí, simplemente porque hay un contacto corporal que restablece la sensación de seguridad en el cuerpo. Entonces, la depresión en muchos casos es la última sala de un proceso que inicia con el estrés, el aislamiento, la sobrecarga, después llega a la ansiedad, después en eso se colapsa y llegamos a la depresión. O sea, la depresión y las ideas suicidas, digamos, ya son el último vagón de un tren que va a toda velocidad y que se colapsó, ¿no? Entonces la psicoterapia corporal tiene una función muy importante, que es la necesidad de ser tocado terapéuticamente. Eso es lo que nos hace diferente, por ejemplo, a un masajista o a un fisioterapeuta. Nada ¿verdad? que ver, ¿no? Es algo muy distinto. Fíjate que, por ejemplo, tenemos pacientes con depresión mayor que están sometidos a una toma consistente diaria de un antidepresivo, donde de repente no ves una evolución favorable. Y, o sea, ¿por qué? Porque la persona trae sus ideas ya importantes de hacerse daño, y no ves tú que el medicamento le proporcione que le apague ese tipo de pensamientos. Aquí es donde actúas, Miguel Ángel, donde haces tu labor. Sí, fíjate que en los años 70 surgió una psicoterapia corporal desarrollada por Eva Reich, que es la hija de Wilhelm Reich, que digamos es el padre, ¿no?, de las psicoterapias corporales. Tú lo serás. Guillermo Reich. Y su hija era doctora y se dedicó a atender a niños y niñas que habían nacido prematuramente. Y ella desarrolló una técnica que se llama el butterfly touch, ¿no?, o el toque de mariposa, que es acariciar a los bebés para estimular, ¿verdad?, una serie de glándulas en su sistema neuroendocrino. Y recientemente, en esta última década, se identificaron algo que se conoce como las fibras C-táctil, que son fibras que se encuentran en las zonas vellosas de nuestro cuerpo, excluyendo zonas, por ejemplo, como las palmas de las manos o las plantas de los pies, habiendo cantidad de estas fibras en nuestros brazos y en nuestra espalda. Y ahora se sabe que esas fibras C-táctil son unas fibras que llegan directamente hacia zonas de autorregulación emocional en nuestro cerebro. Esto es en lo que se conoce como el circuito de recompensa. Entonces nosotros desarrollamos una técnica que se llama estimulación sensorial profunda, que es una técnica de contacto sistemático en ciertas zonas del cuerpo para que las personas durante periodos de ciclos de 15 minutos de contacto de este tipo logren poco a poco entrar a un estado profundo de relajación mental. Y que a partir de ese contacto suave se empiecen a estimular zonas profundas del cerebro. La principal zona profunda del cerebro que se estimula es algo que se conoce como el septum o el tabique cerebral, que es en esa zona
es una zona también de discriminación de las percepciones externas de nuestro cuerpo, por ejemplo, del contacto. Actualmente se sabe que muchas personas que tienen padecimientos psiquiátricos, como por ejemplo depresión, ideas suicidas o esquizofrenia, tienen lesiones en esta zona profunda del cerebro. Este contacto sistemático, este contacto sensorial profundo, lo que permite es llevar a cabo una terapia psicocorporal de tipo ambiental para inducir en el paciente, a través de la sensopercepción, estados mentales profundos, ¿no? Que permiten de alguna forma reparar las estructuras cerebrales asociadas con la regulación emocional. En este caso se puede ver, Miguel Ángel, como si fuera lo que se llama neuroplasticidad. Es correcto. Neuromodulación, a través de la estimulación, y esas zonas dañadas vuelvan a unirse. Es correcto. Sí, hay situaciones obviamente donde la neuroplasticidad puede no ser, digamos, reversible, pero sí hay muchos casos de personas donde existe la posibilidad de reversibilidad, ¿no? Obviamente sí es importante la edad, la alimentación, lo que manejamos en psicología de la salud, el apoyo social, la capacidad de autorregulación y autoestima, que son 3 factores importantes. Esos factores van a influir mucho en la capacidad que tenga la persona de reparar su cerebro. Podríamos decirlo así, nuestro cerebro se repara socialmente, necesitamos la vinculación. Nuestro principal medicamento es la oxitocina, pero no es la oxitocina inyectada, ¿verdad? Cuando paren las mujeres. Trabajo de parto, ¿no? Exactamente. Pero es la oxitocina que se lleva a cabo a través del contacto seguro y compasivo que se puede realizar en un contexto terapéutico para poder reparar esas zonas profundas de nuestro cerebro. Entonces, esa es una de las múltiples técnicas que nosotros hemos desarrollado para tratar este tipo de padecimientos o de desequilibrios cerebrales en los neurotransmisores con buenos resultados. Pues sumamente importante, porque pues vemos la cantidad de personas con este padecimiento. Imagínate, o sea, sería un alivio sentirse bien, funcionar. Y lo que comento ahorita, el aislamiento, o sea, no está nada recomendado, ¿no? Es correcto. Te aíslas y te hundes, ¿no? Sí. Necesitamos ese grupo, ¿no? Esa comunidad. Convivir. Está de lujo. Y fíjate que actualmente sí estamos en la formación, en el entrenamiento de profesionistas, tanto del área de la salud mental como de profesiones afines, no necesariamente psicólogas o médicos, etcétera, pero que cada vez se van dando cuenta de la importancia y la necesidad de trabajar los estados mentales a través del cuerpo, que básicamente fue mi historia. Yo por casualidades de la vida, yo quería ser jesuita, yo quería ser sacerdote. A los 18 años fui a tocar las puertas de la Compañía de Jesús y me enviaron con un padre, el padre Manuel Mieres, que en paz descanse, y este padre fue mi guía espiritual, fue mi confesor, y aparte él era psicoterapeuta corporal. De él aprendí en 1994 la psicoterapia corporal integrativa. Él integraba la bioenergética, o el trabajo con la energía del cuerpo, la integración postural, que es una técnica de trabajo psicocorporal en el tejido profundo, la sabiduría del eneagrama, que data desde la época de los babilonios y los caldeos, el focusing, que es una técnica de enfoque a partir de las sensaciones profundas en el cuerpo, la terapia gestal y el psicoanálisis. Nada más. Pues es integrativo, junto sí. con el tema también de la espiritualidad. En sí. este caso, pues él era partidario de la teología de la liberación, estuvo por mucho tiempo con Monseñor Samuel Ruiz en Chiapas, trabajando con comunidades indígenas, y también tuvo mucho contacto con la cultura maya y con la cultura chamánica de nuestro México profundo. Entonces, el tipo de psicoterapia corporal integrativa que yo he venido trabajando, honrando el linaje de este maestro, pues también tiene que ver con eso, porque mucho de lo que realizamos también es valorar nuestras tradiciones, nuestras artes curativas ancestrales, que nuestras comunidades
nuestras abuelas, nuestros abuelos cuentan con una sabiduría profunda que data de miles de años y que tiene que ver con el uso de las hierbas, el temazcal, el canto, toda una serie de prácticas de curandería, digámoslo así. Que siguen vigentes, que Miguel. siguen vigentes. Sí. Es nuestra psicología del mexicano y de las mexicanas, ¿no? Claro. O sea, cuando hablamos de las psicoterapias europeas o norteamericanas, pues aquí hay una psicoterapia autóctona. Hay una psicoterapia que corre más antigua por el todavía. inconsciente. Exacto, ¿no? Yo ahora que fui también allá a esta zona de Cancún, me quedé impresionado sobre cómo también las cuevas, los cenotes, las pirámides, la selva, pueden ser lugares de sanación. O sea, son espacios que utilizaban nuestros antepasados para conectarnos, para reconectarnos. Ese es el tema. Al final de cuentas, la depresión es una desconexión de la vida, ¿no? Entonces el poderte meter a un temazcal, el poderte enterrar en la tierra, el poderte enlodar en tu cuerpo, el poder contactar con plantas sagradas, el poder sentir la tierra en la planta de tus pies descalzos, también forman parte de la psicoterapia corporal integrativa, como también lo puede ser la oración, por ejemplo, ¿no? Como lo puede ser también, obviamente, que la fe, que tiene un elemento fundamental. Yo por mucho tiempo me tocó conocer muy, muy de cerca los programas de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, el primer y segundo paso son fundamentales. Aceptar que tenemos un problema y también tratar el tema de un ser superior. Más allá de cualquier religión o cualquier dogma, para la psicología en la actualidad, podemos entender que las personas que tienen fe, que las personas que creen, pues tienen mayor proyección de vida, ¿no? Que muchas veces la oración también tiene una función muy importante en nuestros estados de salud mental. Entonces también la fe tiene una función muy, muy importante, ¿no? Fíjate, tocando eso de la fe, ¿qué pasó con Miguel Ángel que quería ser jesuita? Entré 10 años después, sí, ¿no? A los 30 años, sí, ingresé a la Compañía de Jesús. Estuve 2 años, un año me enviaron a la Sierra Tarahumara, ahí estuve conviviendo un año con una familia de chamanes. Y ya cuando empecé a entrar en el noviciado, pues me di cuenta de que no era lo mío. Sí. Y entonces, pues ya actualmente felizmente casado con una hija de 7 años y haciendo lo que me apasiona y lo que me gusta, que es servir a los demás a través de esta sabiduría que se me ha dado por linaje, ¿verdad? Que se te heredó, prácticamente. Se heredó, vamos a seguir platicando de esto, Miguel, está muy interesante. Regresamos ahorita a seguir platicando de esta Claro que sí. psicoterapia corporal integrativa. Miguel Ángel, que increíble el tema, pues, porque da para muchos cuestionamientos, ¿no? Y de este lado el doctor dice, a ver, vamos viendo, ¿no? Uh-huh. Hay muchas preguntas, por ejemplo, lo que decías tú del intestino, o sea, la cantidad de neuronas que hay ahí y cómo incide en muchísimas cosas. Y la pregunta sería, ¿lo intestinal afecta a la parte mental o lo mental afecta a la parte intestinal? ¿Cómo es ahí, Miguel? Sí, fíjate que desde hace mucho tiempo se creía que la relación microbiota intestino-cerebro era un diálogo entre iguales, ¿no? Que había, digamos, una mutua correspondencia o colaboración. En algún momento se creía también de que lo cerebral dominaba lo intestinal, salvo en ciertas personas viscerales no, ¿verdad? Por eso decía, no seas visceral, digamos, como en el entendido de que había personas que podían ser no viscerales y ser cerebrales, ¿no? Desde hace 5 años se plantearon esa pregunta los científicos y realizaron una investigación para saber, para determinar ya de una vez por todas, quién dominaba a quién, si era un diálogo entre iguales o no. Los resultados de esta investigación dieron el siguiente conclusión: el 85% de la información
va de los intestinos al cerebro. Agárrate. Y solamente el 15% de la información va del cerebro hacia los intestinos. O sea que es apabullante. Wow. Digamos que ahí no hay democracia. Sí. Es un totalitarismo. Ya vimos quién es el jefe. Ya vimos quién es el jefe. Sí. Nuestro segundo cerebro, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo del ser humano, realmente es nuestro primer cerebro. Gracias, o sea, primero comemos y después pensamos, ¿no? Hasta dicen primero comer y luego lo o sea, que ya quieras. Pero primero comer, sí, claro. Claro que entonces, lo que sabemos actualmente es que muchas enfermedades, trastornos, enfermedades médicas y trastornos mentales tienen que ver con el estado de desequilibrio de nuestra microbiota intestinal. Esto es, los millones de microorganismos que se encuentran en nuestro intestino delgado y en nuestro intestino grueso. Esos microorganismos se encuentran comunicando como una especie de contacto con las paredes internas del intestino, que a su vez tienen conexiones con nuestra médula espinal. El 90% de los procesos digestivos están dominados por también por el nervio vago, ¿no? Entonces, aquí viene un tema bien interesante. Los problemas intestinales son problemas vinculares. Eso es algo fundamental, ¿no? Decía un sabio, Gurdjieff, que este señor de la escuela del cuarto camino, él decía que el contacto también es un tipo de alimentación, y es un tipo de alimentación que tiene efectos sobre nuestro microbiota, que tiene un efecto en la respuesta de nuestros intestinos. Entonces, esta serie de información nos plantea que no existen personas no viscerales. Todas. No podemos no ser viscerales. Ese es nuestro inconsciente visceral. Eso es, digamos, lo que hablaba Freud. El 95% somos dominados por nuestro inconsciente. Pero ese inconsciente no se encuentra en el cerebro. Ese inconsciente se encuentra en nuestras vísceras, sorpresa, en nuestros intestinos. Sorpresa, claro. Entonces, eso va a cambiar mucho la perspectiva de hacer psicoterapia. Porque antes entonces creíamos que nuestras emociones solamente residían en nuestro cerebro. Y actualmente sabemos que muchos de nuestros estados emocionales son regulados o mal regulados desde nuestros intestinos. Entonces, en un futuro vamos a encontrarnos a psicólogas y psicólogos llevando a cabo protocolos de tratamiento para la depresión, la ansiedad y el trauma, tratando la parte intestinal. El planteamiento es cómo trabajan con los intestinos, cómo trabajar psicológicamente los intestinos. Y eso es a lo que nos dedicamos. En nuestro modelo de psicoterapia corporal integrativa desarrollamos un sistema que se llama Soma Hara. Y Hara nos referimos a este concepto de la cultura japonesa que hace referencia a nuestro vientre. Porque para ellos, al igual que para nuestra cultura maya, que es el cirro, que es nuestro ombligo, tiene una función energética fundamental. Pues es de ahí de donde nos alimentamos en nuestra etapa neonatal, ¿no? Entonces, nuestro centro energético es fundamental. El Soma Hara es un conjunto de manipulaciones viscerales en cierto orden, de forma sistemática, para tratar y para liberar las tensiones de la viscerofasia, de los órganos y de los intestinos, que favorece, por ejemplo, el proceso de la peristalsis. Se ha encontrado que las personas con depresión, su peristalsis es más lenta. Son personas estreñidas, por ejemplo. Son las personas estreñidas. Entonces, a través de una serie de manipulaciones viscerales en un contexto psicoterapéutico, vamos facilitando la activación de la peristalsis. También le llamamos la psicoperistalsis, que significa digerir las emociones o las memorias traumáticas no digeridas. Digámoslo así como digerimos los alimentos a partir del bolo alimenticio para llevar a cabo el proceso de metabolización, también es necesario poder digerir y metabolizar la ira, la tristeza, la frustración, la ansiedad, la preocupación o el miedo, ¿no? Entonces, esas
esas emociones primarias, digámoslo así, tienen que ser digeridas desde el intestino, y eso es lo que en este tipo de Somahara buscamos llevar a cabo, porque entonces empezamos a entender que los estados emocionales pueden ser modificados a partir de los estados intestinales, lo cual también supone la forma en cómo nos alimentamos. Decía un gran estudioso de la naturopatía, las enfermedades, toda enfermedad empieza en el intestino grueso, ¿no? Tenemos algo que se llama la civilicitosis. Dice, nuestros estilos de vida nos están enfermando, ¿no? Entonces, pues ahí hay todo un tema muy, muy importante. Increíble. Ahora, el Somahara, va a estar un curso de eso, ¿quisieras platicar? Para mayo iniciamos un entrenamiento pues prácticamente nacional, porque vamos a darlo en la Ciudad de México, en Guadalajara y en San Luis Potosí, y es un entrenamiento de un año, de un fin de semana una vez al mes, donde vamos abordando la información que tiene que ver con se llama así la psicogastroenterología, que es lo que estudia efectivamente este eje de la microbiota, los intestinos y los trastornos mentales, por un lado, y por el otro lado la técnica de manipulación visceral del abdomen para tratar memorias traumáticas, ansiedad, depresión, ataques de pánico, pero también otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como el dolor neuroplástico, o el cansancio crónico, o diferentes desequilibrios que son susceptibles de tratarse a través de técnicas de meditación, de técnicas de contacto, y obviamente también trabajo a nivel verbal. Entonces ahí tenemos una página web que se llama Altersoma, que es la institución, la escuela que yo dirijo, y bueno, pues estamos felices porque en este año ya vamos a tener presencia en estas 3 ciudades, y hemos tenido una respuesta maravillosa por parte de la gente. Creo que estamos atendiendo un área ahí como de repente los gastroenterólogos envían a sus pacientes con el psicólogo, con la psicóloga para esos problemas, pero también las psicólogas regresan al gastroenterólogo y dice, pues si el gastroenterólogo no puede y la psicóloga tampoco, pues también con el psiquiatra, y viene todo el tema de los medicamentos, ¿no? Sí, hay que, por ejemplo, ahorita ya podemos dirigirlo directamente con quien haga psicoterapia corporal integrativa, ¿no? Así es. Con este manejo. Fíjate que ahorita que comentas todo esto de la parte intestinal, explícanos un poquito, Miguel Ángel, ¿qué pasa cuando esas famosas mariposas y esas cosas en el aspecto más emocional, así tipo que ves a alguien que te atrae y todo, que sientes? Ándale. ¿Qué pasa ahí? Es prácticamente... Son reacciones viscerales, por eso lo que me refiero, nuestra microbiota es social. Digamos que hay un tipo de inteligencia social en nuestra microbiota. Cuando sentimos atracción o repulsión, podemos tener ese tipo de sensaciones. Por ejemplo, lo que tú dices ahorita, si alguien te atrae, sientes maripositas en el estómago. Si sientes vértigo, sientes que algo se te sube y se te baja, ¿no? O la bilirrubina. Pero también si sientes que algo no te gusta, por ejemplo, una experiencia traumática, te puede dar asco, vómito o diarrea, ¿no? Entonces, las sensaciones intestinales están constantemente informando a nuestro cerebro, una zona de nuestro cerebro que se llama la ínsula, que es la parte que recibe ese tipo de interocepciones en nuestro sistema nervioso visceral, que abarca pues, la garganta, los pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas, los intestinos, etcétera, que aparte están relacionados con los estados homeostáticos del ser humano, ¿no? Y aparte son resonadores, responden mucho al sonido y al eco, por ejemplo, a nuestra voz, o al sonido que es de nuestro ambiente, resuena en nuestro sistema nervioso visceral. Entonces, cuando es también lo que le llama nuestro sexto sentido. Cuando dices, ¿te cae bien o no te cae? Es que no me cayó bien, es que no me huele bien, es que no siento confianza y siento algo aquí en mi estómago.
Ese es el sexto sentido, que es un tipo de intuición visceral que te permite evaluar los estados ambientales desde las vísceras, ¿no? Entonces también es importante entrar en contacto con nuestras vísceras y entrar en contacto también con nuestro corazón. Existen diferentes investigaciones que plantean que la persona, antes de tomar una decisión desde el cerebro, ya la tomó desde el corazón o ya la tomó desde las vísceras. Sí. Entonces nuestras vísceras tienen que ver con estos procesos digestivos, de defensa, de vinculación. Muchas de nuestras tomas de decisiones son viscerales, aunque después pasen por el cerebro o no, o creemos que las racionalizamos, realmente hay una motivación visceral. Pero aquí viene lo interesante, que estas motivaciones viscerales realmente son memorias viscerales que pueden datar de alrededor de nuestros 4 o 5 años. Por ejemplo, se ha encontrado a personas que pueden estar guardando residuos de heces fecales en una persona adulta que datan desde los 4 años de edad y que se guardan, por ejemplo, en la parte del ciego, en la válvula ileocecal, ¿no? Entonces, eso lo que hace es generar procesos de fermentación en nuestros intestinos. Fíjate que sucede mucho, Miguel Ángel, cuando la gente dice, doctor, si tomo agua, me inflamo. Si tomo fruta, me inflamo. O sea, coma lo que coma, todo me inflama. Entonces piensas, y ¿sabes qué? Usted va a traer algo atorado ahí. O sea, ajá. O dice la gente, está empachada. Está empachada. Está empachada. Sí. Y bueno, ¿cuánta verdad, no? Sí. Porque hay quien se hace un lavado, una hidrocolonoterapia, pero quizás también esta parte sería fabulosa, ¿no? Claro. Cuando trabajas toda esa parte, salen esos residuos de años. De años. Sí. De hecho, qué bueno que mencionas lo del empacho, porque el Somahara que hemos desarrollado aquí se basa en la cura de empacho, ¿no? O sea, ese método tradicional lo hemos sistematizado, ya ahora sí que remasterizado para implementarlo en un contexto psicoterapéutico, pero es básicamente eso. A veces nos empachamos de emociones. Sí. Y a veces guardamos emociones dañinas, muy profundas, que van lesionando nuestros intestinos y nuestro cerebro. Fíjate, por ejemplo, hay gentes que no se explican por qué, y quizá el médico batalla también, porque esa diarrea constante, esa constante diarrea, y bueno, pues dices, le haces exámenes, no hay nada. Exacto. No hay infección, no hay bacterias, no hay hongos, no hay nada, y sigue habiendo esa problemática. Pues que hay emociones. Exactamente. Emociones. Sí. Sí, podemos hablar de un tipo de inflamación neuroplástica. Así como se habla del dolor neuroplástico, ¿sabes? Como este tipo de dolor que es una memoria de dolor, que está en las neuronas, o sea, no está en una parte del cuerpo en particular. También podríamos hablar de una inflamación neuroplástica intestinal, donde dicen, pues ya no hay nada ahí, o sea, ya médicamente... No, y la gente te dice, ¿cómo ve? Me mandaron con el psiquiatra, que estoy loca, que no tengo nada. Y bueno, realmente sí tiene algo. Sí, tiene algo. Claro, sí, es importante, porque algo hay de ahí. Y fíjate que esto que platicas, Miguel Ángel, demuestra que el que manda es el sistema nervioso. Es correcto. Que, bueno, que se encuentra en su mayor parte en otro lado, pero sigue siendo el sistema nervioso el que rige y el que manda. Eso a las decisiones está muy interesante porque... desde que si nos enseñamos a tomar decisiones desde la percepción del cuerpo, tomaríamos mejores decisiones. O sea, interesante. Sí, muchas culturas tienen eso, ¿no? Los griegos también tenían eso, hacían un discernimiento somático. Es preguntarle a tu cuerpo, ¿no? Como si tu cuerpo fuera un oráculo. Exacto. Fíjate, yo una vez decía, a mi lengua le encanta la leche, pero yo ya no tengo vesícula. Entonces dije, no, pues me sigue gustando la leche. Pero después le dije, a ver, ¿y mi estómago le gusta la leche? Y mi estómago dijo que no. Que no. No le gusta la leche. Entonces yo dije, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A mi lengua o a mi estómago? ¿No? Entonces decidí hacerle caso a mi estómago. Entonces esa parte de establecer un diálogo con tu propio cuerpo es fundamental. Sí, fíjate que es un tema que da para más. Miguel Ángel, la verdad es que el tiempo se nos va. Y vamos a invitarte otra vez para seguir platicando de esto. Con todo gusto. Te agradecemos mucho que estuvieras aquí con nosotros. Por la invitación y a todo tu público. En Es Vital. Muchísimas gracias que aceptaste la invitación. Gracias. Y bueno, todos ustedes, gracias por acompañarnos en Es Vital. Nos vemos en la siguiente semana con un programa más interesante como estos de ahora. Muchísimas gracias que nos acompañan. Gracias.